Amado Padre Celestial, tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Tú has sembrado este mensaje en mi corazón ya hace algunas semanas y yo en obediencia quiero exponerlo a tu pueblo, Señor. Son tuyos, no son míos, son tu pueblo. Y nosotros tan solo queremos honrar tu santo nombre. Habla por tu Espíritu. Espíritu Santo, háblanos. Háblanos en lo más profundo de nuestro ser. Y que en la presencia tuya sea un claro resplandor de nuestra identidad. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, el comienzo de estos mensajes van a ser sentados. Todos sentados. Al final recogemos la ofrenda. El comienzo de estos mensajes va a hablar acerca de una necesidad que necesita ser suplida. Un bache que necesita ser relleno. En medio de la iglesia. Y el propósito que Dios ha puesto en mi corazón es, algunos reforzarlo, a otros establecerlo. Este principio de identidad en nuestros corazones. Todos debemos tener esta clara identidad. ¿Cuál, pastor? Que el reino de los cielos está en medio de nosotros. El reino de los cielos está en medio de nosotros. Que nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Del reino de los cielos aquí en la tierra. Desde el día en que atendimos al llamado. Cuando Él dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Así que debemos tener clara la identidad de que somos ciudadanos del reino de los cielos. Me gustó esa valla que pusieron ahí. Jesús es mi rey. Y si es mi rey, yo estoy en su reino. Amén. Jesús es mi rey. Todos debemos tener y saber con claridad que estamos en este orbe llamado tierra. Estamos en la tierra. Pero en la tierra hay dos reinos. ¿Se acuerda cuando Satanás le mostró a Jesús los reinos de la tierra? Porque en aquella época se llamaba reinos. Ahora podemos llamar naciones. ¿Sí? Entonces hay reinos que son reinos de la tierra, que son terrenales. Y hay un reino celestial, ¿verdad? Donde está Dios. Y donde los ciudadanos del reino celestial son ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Esos son los que conocemos, ¿sí o no? Y nosotros nacimos en esta tierra y somos terrenales. Y pertenecemos cada uno a algún reino o nación. ¿Sí? Esa es nuestra condición. Entonces, definamos la palabra esta, reino. Hay una palabra en griego que significa sistema de gobierno. Es la palabra cosmo. Así se define lo que es el mundo. El mundo o los gobiernos de la tierra tiene un cosmos, que es un sistema o una forma de vida. ¿Me copian eso? El mundo donde nacimos teníamos una forma de vida. Y si nacimos en Colombia somos, y si nacimos en Venezuela somos, si nacimos en Canadá somos, ok.
Entonces nos da una identidad plena el lugar donde nacimos, y de ahí cuando vamos creciendo vamos asimilando que de ese terreno vamos asimilando su cultura. Y es por eso que la Biblia habla etnia, ¿verdad? O raza. Y esa raza tiene un idioma, tiene una cultura, ¿verdad? Tiene una forma de vida. Así nosotros vivimos casi toda nuestra vida, que vivimos antes, hasta aquel día. Cada uno era de cualquier lugar, pues. Tenía una identidad, aún dentro del mismo pueblo o nación, tenían su propia identidad según la región. Entonces, para que haya una nación o un reino, tiene que haber en primer lugar un lugar. Tiene que haber un lugar en la tierra, tiene que haber un lugar geográfico. En segundo, tiene que haber una cultura, una lengua. Los canadienses hablan una lengua, los norteamericanos hablan otra lengua, los latinos hablan otra lengua, y así, cada quien va. Tercero, cuarto, tiene que haber una autoridad que gobierne. Y quinto, tiene que haber una legislación, ¿sí o no? Entonces repito, para que haya una nación o un reino, como se llame, tiene ese cosmos, lo conforma estos elementos. Uno, tiene que haber un lugar o un territorio. Segundo, tiene que haber una población, ¿verdad?, que define una cultura, una lengua, etcétera, etcétera. Tercero, tiene que haber un rey o un sistema de gobierno, pues, ¿me entiendes? Cuarto, tiene que haber una legislación o una constitución que rija la convivencia pacífica entre los ciudadanos de ese reino. ¿Está claro eso? Entonces, estos cuatro elementos, el lugar o territorio, la etnia, la autoridad y la legislación, son los que definen un reino o una nación. Ahora, ¿cómo se logra o se llega a ser ciudadano de esas naciones? De forma natural solamente hay una forma. ¿Cuál? Haber nacido en tal nación. Entonces, para ser colombiano de forma natural, el hombre tuvo que haber nacido. Para ser venezolano tuvo que haber nacido. Y así. En cada lugar hay que nacer. Ahora bien, ¿dónde está entonces, pastor, el reino de los cielos? En los cielos, pues. Esa está la morada de Dios. Ahí está donde Dios gobierna. ¿Verdad? Su palabra es su legislación. Su palabra es con la que se gobierna. Allá se hace su voluntad. ¿Se acuerda cuando Jesús oró y dijo: hágase tu voluntad en la tierra como en tu reino, en el cielo? Ahora bien, la buena noticia del Evangelio del Reino, que es el título, es que el reino de los cielos está ya entre vosotros. El reino de los cielos, bendito Dios, Dios dispuso establecer su reino, su territorio, su área de dominio aquí en la tierra. O sea, de allá de los cielos, no sé dónde es, allá dijo, bueno, ahora se va a establecer ahí en la tierra. ¿Y cuál va a ser la etnia o el grupo social que va a dar el ting? Es aquí, comenzó. ¿Cuál va a ser? Israel. Porque Israel es el pueblo a través del cual Dios va a anunciar su palabra. La salvación viene de los judíos. Vamos a buscar en nuestras Biblias, para entrar en materia de esta profecía, en Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9.
Vamos a leer los primeros 6, 7 versículos. Dice así: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegra en la siega, como se alegran en la sierra, como en la siega, como se gozan cuando reparten despojo. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado con sangre será quemado, pasto del fuego. 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Wow. Como dije hace un momento, siempre vamos a ver, óigame bien, iglesia, siempre vamos a ver que una profecía mesiánica tiene que ver con el pueblo de Israel. Siempre. Pero si compete a Israel, también tiene significancia en la iglesia de hoy, en la iglesia de Cristo. Toda profecía. Esta en particular, la próxima semana vamos a citar otra profecía también de Isaías. Pero esta en particular habla en el contexto que está en los años 740 aproximadamente del rey Ezequías. Esto habla más o menos de lo que va a suceder entonces 740 años después. Wow. Acuérdense, para que tengan un poco de memoria. A ver, en ese año el profeta Isaías fue profeta de 4 reyes. Y creo que el último de ellos fue Ezequías. Ezequías fue un rey ejemplar. Usted lee la palabra y usted ve que Ezequías hizo lo recto delante de Dios, destruyó todos los lugares de donde se adoraba a Acera, a Baal y a todas esas cosas de que el pueblo de Dios adoraba. Pero hizo algo Dios a través de ese rey que quedó para toda la historia. ¿Se acuerdan la historia cuando el rey de Asiria, Senaquerib, venía contra Jerusalén? Y se paraban frente al muro y decían: ¿por qué confían en Ezequías? No los va a salvar. Y si confían en el Dios de ustedes, que se llama Jehová, tampoco los va a salvar. Porque ¿qué Dios de todos los pueblos que hemos derrotado los ha salvado de la mano de nuestro Dios? ¿Se acuerdan? Pobre insensato, no sabe lo que está diciendo. Bueno, eso le mandaron a decir, pero... Y para resumir la historia, entonces sabemos que Dios mandó un ángel y mató 185,000 soldados de sus más valientes. Y el pobre Senaquerib se regresó avergonzado y se metió a adorar en el templo de su Dios, y allá sus hijos lo mataron. Pero cuando dice aquí, vengan conmigo, tengan ahí la Biblia abierta, y cuando dice aquí que
livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Eso vendría a pasar más o menos como 18 años después. ¿Por qué? Porque el año 732 es la primera vez que un rey asirio invade esa misma tierra. ¿Se acuerdan? En el mapa de Israel, del Israel primitivo, la tierra de Zabulón, la tierra de Neftalí están hacia el norte. El río Jordán divide los dos territorios y alimenta el mar de Tiberia, pues. Donde está, ahí en toda la costa está Capernaum, que es pueblo costero. Bueno, ahí el rey Tigalpi en el año 732, Salmanasar tomó esa zona, pero el que hizo el desastre completo de la tierra de Samaria y se llevó las 10 tribus para dispersarlos en los pueblos del norte, pues en Asirio, en lo que es hoy sería Siria, en Irak, por esos pueblos, fue Salmanasar en el 722. Luego, fíjense en la cronología universal, cómo el pueblo de Israel fue de cautividad en cautividad. Después vinieron los babilónicos. Voy a citar la fecha. En 586. Después vinieron la alianza medo-persa, lo que es hoy, bueno, Medas están dispersos, no saben quiénes son hoy, pero lo que es hoy Terán. Entonces ellos vinieron y tomaron esas tierras. Después que vino los medos persas con Ciro el Grande, vino también Alejandro Magno de los griegos. Y finalmente los romanos en el año 63 a.C. Así que la profecía se iba a cumplir 18 años después. ¿Cuál? La de que la tierra de Zebulón y Neftalí serían tomadas. Ahora, sigamos avanzando en nuestra profecía, porque dice que en el capítulo 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte. Mire, bueno, hoy día nosotros estamos en un sistema relativamente de libertades, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Nada comparado con la época cuando los españoles tenían dominio sobre Venezuela. Nada comparado con eso. O nada comparado lo de los españoles con venezolanos con los asirios y los israelitas. Nada. Por eso dice que tenían un pesado yugo y también tenían el cetro de su opresor. Los tenían. ¿Por qué? Porque eran esclavos. No eran libres, eran esclavos. Pagaban tributos al rey de Siria también. Entonces, esta situación, dice, era una situación que el celo de Dios hará que esto termine. Ya, se va a acabar. Y ahí está la profecía. Ahora, alguno de ustedes dirá, pero pastor, escúchale, 700 años para que se cumpliese. Ahí quieto. ¿Sabe, hermano? Cuando yo meditaba en estas cosas decía, ¿por qué esto pasa al pueblo de Israel, al pueblo de Dios? ¿Por qué? Por su pecado. Cada invasión fue juicio de Dios. Y a nosotros no nos gusta que nos disciplinen. ¿Sí o no? No sé qué tengo yo en mi subconsciente, pero cada vez esto que me acuerdo de disciplina, me acuerdo cuando mi mamá me pegaba. Todavía recuerdo cuánto ardía en mi piel la correa de cuero. 2 o 3 correazos, pero eso saltaba más que un saltaperico, eso brincaba. Y no de alegría. Así que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, dijo, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Por qué? Porque aquí está el verso 3, dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojo. Esta situación vendría a terminar con el versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? No, perdón, el versículo 6. Porque un niño, ahí está. ¿Está hablando de quién?
hijo nos es dado. El principado, venía el reino de los cielos a la tierra a establecerse con el príncipe. A establecerlo, y se llamará su nombre de él, el príncipe, admirable, consejero, será llamado Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Y cómo será su reino? Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, diga aleluya. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora. Porque todos los reyes de Judá, que eran los mejorcitos, duraban 11 años, 40 años, 50 años. Este dice para siempre. Para siempre. La gloria de Dios llegará a la tierra de Zabulón y Neftalí. ¿Sabe? Cuando usted ve la cronología, uno dice, bueno, pero ya va. Entonces, si los asirios tomaron estas tierras, ¿cómo se llamaban estas tierras en la época de los romanos? O sea, la mente mía empieza a hacerme muchas preguntas. ¿Sabe que ya en esa época no existía ni tierra de Neftalí, ni de Zabulón, ni de Aser, ni de ninguno de esos que originalmente se había repartido? Se dividían en dos, básicamente en dos provincias grandes. Una que era Galilea, la que está al lado izquierdo, cuando usted lo ve así, en su plano, al lado izquierdo, hacia el oeste, y la de Neftalí hacia el oriente. Eran provincias. ¿De quiénes? Bueno, de los anteriores imperios, de los imperios griegos, medos, persas y toda esa cantidad de gente que hubo antes. Ahora bien, pero hay algo aquí que me llamó a mí la atención poderosamente. En el versículo dice que los que anden en sombra de muerte, dice así, ¿no? Los que anden en sombra de muerte. En el verso 2. Y esa parte me llamaba a mí la atención. Dice, Señor, pero ¿qué condición vivían esa gente? Hermano, si usted hurga un poquito en la historia, usted se le paran los pelos nada más de ver la situación que vivía esa gente. Ahí no había derechos humanos, ahí no había, ¿cómo se llama? Ministerio de Paz y Justicia, no había nada. Ahí lo que había era la expectativa de que lo mataran cualquier día y nadie pagaba. Así que los que andaban en tinieblas y moraban en tierra de sombra de muerte, les resplandeció gran luz. El Señor dijo así una palabra que me encanta. En Juan capítulo 8, en Juan capítulo 8, (8:12) dice, el que me sigue no andará en tinieblas. O sea que de forma natural todos ellos vivían en tinieblas de sombra de muerte. Pero cuando vino el Mesías Rey a establecer el reino de los cielos en la tierra, dijo, ya no más. ¿Por qué? Porque luz resplandeció. Él dijo así, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará más en tinieblas. ¿Sabe, hermano, que muchas veces creemos que nosotros no somos muy diferentes a ellos? ¿En qué sentido, pastor? Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Se acuerdan? Aquella última pregunta de Lucas 1. Siempre queremos que se vaya el sistema de gobierno, el que nos esté gobernando, no estamos contentos. Pregúntale a los bolivianos a ver si quieren el sistema del señor que lo está gobernando. Ahí está no sé qué rollo, pero ahí tienen un problema bastante fuerte, que ya tienen más de un mes. Y nosotros tenemos ya más de 27 años con un sistema que la mayoría no le agrada. Pero pregunta en Cuba también hay un sistema diferente. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Que se cambie el gobierno. Y usted va a ser mejor porque hay otro gobierno. Usted va a ser mejor porque hay otro gobierno. El que roba va a dejar de robar porque hay otro gobierno. El mentiroso va a dejar de mentir porque hay otro gobierno. Volverán a caer lo mismo. Y eso es lo que pasaba con Israel.
Eso parecía una curva así, una curva sinusoidal así. Ellos llegaban a un pico con la gloria de Dios, un tiempito nada más, plum, caían en pecado y hacían las barbaridades que usted ni se imagina. Hasta sus propios hijos sacrificaban en el fuego. Hacían cosas aberrantes, aún peores que las que los nativos de esos lugares. Y Dios mandaba juicio. Siempre mandaba juicio. Ahora, la gente pensaba que este Jesús que venía, este hijo, este príncipe rey, venía a destruir el reino o el imperio romano para establecer el reino. Porque el imperio romano es el que era gobernante en esa época. Estaban equivocados. Él no vino a destruir el imperio romano. Ellos se destruyeron por sí mismos después. Pero el imperio que venía a destruir era el imperio de la muerte. A destruir a Satanás y a la muerte. Muerte, yo seré tu muerte. El imperio del cual ninguno de nosotros hubiésemos podido salir por nuestra propia fuerza. Ni antes ni ahora. Así que Él vino a liberar a un pueblo de ese imperio. De la potestad de ese imperio. Por eso es que en Mateo, el cumplimiento para nosotros, en Mateo capítulo 3, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, ahora hacia el sur. ¿Y qué predicaba Juan el Bautista? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aleluya. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo capítulo 4, versículo 12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, al norte. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, en la costa, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí. Mire dónde vino. ¿Y qué dice? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. ¿Se acuerdan? Porque cuando los asirios se llevaron a todo ese pueblo, lo esparcieron por allá y trajeron de gente de allá y lo hicieron habitar en esta zona. Entonces, por esa mezcla lo llamaron samaritanos. Ahora bien, dice: Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentido. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Así que, dicho por el profeta Isaías, dicho por el profeta Juan el Bautista, dicho por Jesucristo, el reino de los cielos no solamente se ha acercado, sino se ha establecido en medio de nosotros. Siendo así, Jesús es el príncipe del ahora establecido reino de los cielos en la tierra. El rey del reino de los cielos vino al mundo. Diga aleluya. Pero fíjense cómo vino. No vino como rey. ¿Cómo que vino? Como siervo. Él, siendo igual a Dios, no se aferró a cosa alguna del ser igual a Dios, sino que ¿qué? Que se despojó de su vestidura, de su gloria, de su realeza. ¿Me entiende? Esto a uno le explota la cabeza leyendo esto. Se despojó de todo y se hizo ¿qué? Como cualquiera de nosotros, un común, como cualquiera de nosotros. Se hizo hombre, y estando en la condición de hombre se hizo siervo, y en la condición de siervo se hizo obediente hasta la muerte. Nosotros, como dije al principio, vivimos como un koinos. Koinos es la palabra griega para común. Éramos uno más de todos. Llámese García, llámese
qué sé yo, Sánchez, llámese, cualquier apellido. ¿Cuál es el problema? No tienen. Allá es que los que creen que su apellido es algo más. No, eso no tiene nada. Hasta que, diga conmigo, hasta que un día oímos su voz y atendimos a su llamado. Y nuestra vida cambió. Hasta que un día. Hay tantas cosas aquí. Venga conmigo a Juan capítulo 10. Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. ¿Saben lo que es la fiesta de la dedicación? Voy a asumir que no. Es la fiesta del Hanukkah. ¿Saben lo que es la fiesta del Hanukkah? Es la fiesta cuando los macabeos, ¿verdad? Bueno, Dios hizo un milagro, pero cuando los macabeos, en ese periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, cuando los macabeos derrotaron a los Seleucidas, que era una alianza ahí entre los asirios y los griegos, una cosa rara, con aquellos que querían helenizar toda la región de Canaán. Bueno, estos se levantaron y vencieron eso y Dios les dio la victoria. Entonces ellos establecieron eso como una celebración nacional, el día de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbas el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, viste aquí, porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Las llama ovejas. Somos ahora ciudadanos. ¿Me entiende? No porque nosotros elegimos la ciudadanía, no, sino porque Él ya, el Padre, nos había escogido desde antes de la fundación del mundo. Y Él vino a recoger las ovejas que estaban dispersas, que andaban haciendo rubiera. Nuestro Señor vino a ponerle fin a nuestra esclavitud, como lo hicieron con los judíos. Nuestro Señor vino a ponerle fin a nuestras tinieblas, como hicieron en tierra de Neftalí y Zabulón. Nuestro Dios vino en Jesucristo para quitarnos la esclavitud, para librarnos de todo nuestro pecado y de las consecuencias de pecado, para darnos la libertad que duraría lo mismo que dura su imperio, para siempre. Finalmente. ¿Sabe? Nosotros somos únicos. Nosotros, hermano, créanme lo que... Yo sé que muchos no me creen lo que digo, pero créanme esto que le voy a decir. Somos únicos. Somos singulares, somos particulares, somos únicos. ¿Por qué, pastor? Te voy a decir por qué. Mire, supongamos que aquí hay uno que quiere ser, ¿cómo se llama? Musulmán, ¿verdad? Jesús David se convierte en musulmán ahorita. Entonces él tiene que declarar la shahada. ¿La shahada se llama? ¿verdad? Se llama shahada. ¿Qué es la shahada? Bueno, que Alá es el único Dios y Mahoma es su profeta, su mensajero. Más nada, eso es lo que tiene que decir. Y si usted repite eso, usted es musulmán. No. Entonces, Gilberto que quiere ser judío, ahora quiere ser judío.
El trámite es diferente. 1 año de estudio. Tiene que meterse en una escuela con 1 año de estudio para que aprenda, ¿me entiende? Todo lo que es la Torá y todo lo que es la ley y la práctica de la ley, etcétera, etcétera. Y segundo, tiene que circuncidarse. La práctica de la circuncisión. Tercero, tiene que hacer un examen al final. Y por último, cuarto, un bautizo. Eso entonces pasa a ser un judaizante, un judío. Pero en el cristianismo no pasa así. ¿Por qué? Porque si usted quiere ser cristiano, usted tiene que nacer en el reino de los cielos. Para ser ciudadano del reino tiene que nacer en el reino. ¿Me entiende? Y ahí cambia el asunto. ¿Por qué? Porque es obra de Dios, no es obra humana. Aquí usted elige qué religión quiere seguir. Aquí no. Aquí es Dios quien lo elige a usted. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Juan 15, 16. Él nos eligió a nosotros. En primer lugar, dice que nadie llama, que hable por el Espíritu, llama a Jesús anatema. Pero que tampoco nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Así que cuando usted confiesa que Jesús es el Señor, ¿es obra de quién? Del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo convenció de pecado. Es obra de Dios total. ¿Ok? Sígueme lo bueno. Es obra de Dios. Cuando alguien pasa adelante y acepta a Cristo en su casa, donde sea, usted hace el llamado y esa persona acepta a Cristo y dice, repite conmigo, me arrepiento de todos mis pecados, amén, y declaro que Cristo es el Señor. En otras palabras, está diciendo, declaro que Cristo es el Rey, es mi Rey. Eso no lo hace la persona, pero ¿quién lo está empujando? ¿Quién lo convenció? Entonces, eres convencido por el Espíritu Santo a creer en la palabra de fe que has escuchado. Venga conmigo entonces y vamos a usar un pasaje. Dice en Juan 16, 8 que cuando venga el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice, yo me voy a ir, pero no los voy a dejar huérfanos, enviaré el Espíritu Santo. Y Él convencerá, no a ustedes, al mundo de justicia, de juicio y de pecado. Nosotros que estábamos en el mundo. Ahora viene la parte final, que es el capítulo 3 de Juan. ¿Sabe? Había un hombre entre los fariseos, versículo 1, que se llamaba Nicodemo. Un principal entre los judíos. O sea, si era principal, tenía que haber pasado por aquellos 4 pedazos aquellos 4 pasos, ¿verdad? Seguramente. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, ¿qué quiere decir maestro? Sabemos que has venido de Dios, o sea, son varios, que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de los cielos. Siga conmigo. 4. Nicodemo dijo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, no entra en el reino de los cielos. O sea que estamos en ese estado, es permanente aún hoy día. ¿Cómo así, pastor? Bueno, hoy día en todo el mundo se predica a Cristo. Pero se predica la misma condición que está hablando Jesús aquí a Nicodemo. Si usted quiere ser ciudadano del reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. Porque tiene que ser por nacimiento. Ahí no hay por una, ¿cómo se llama? Una carta, ¿cómo es que dijo Trump en estos días? Que los que quieran
la nacionalidad le dan una visa dorada, una visa de 5 millones, algo así. No, usted no puede comprar nada. Usted no puede comprar nacionalidad. Aquí no puede hacer nada. Ahora, hay una parte que a mí me entristece, porque él le dijo a los judíos, vosotros no sois mis ovejas. Por eso no creéis. Pero mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco. Yo sé quiénes son. Yo sé quiénes son. El que es de Dios, la palabra de Dios oye, le dijo Jesús a Pilato. ¿Sí o no? O sea, las mías, yo sé quiénes son. Ahora, yo he venido para que tengan el privilegio de ser únicos en la tierra. ¿Para qué? Para que tengan la maravillosa experiencia de nacer de nuevo. Esa es la maravillosa. ¿Cómo? Bueno, el Espíritu Santo se encarga. Él ya está haciendo la obra en ellos. Poco a poco. Imperceptible, subliminal, no importa, pero el Espíritu Santo sabe lo que está haciendo. Y cuando llegue el momento, al que Él escogió, reconocerá que está en tinieblas de muerte, que está viviendo en pecado. Claramente Él se lo dijo allá en el capítulo 8, dijo, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Sigue viviendo la misma condición de esclavitud y sombra de muerte. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará más en tinieblas. Todos andábamos en tinieblas y todos andábamos en pecado. Hasta que luz resplandeció en nuestros corazones. Cuando oímos su voz, el efecto vibratorio de su voz, así como hizo la creación, ese efecto vibratorio produjo luz en las tinieblas de nuestro corazón. ¡Pum! Y pudimos ver la gloria de Dios en la persona de Cristo. Entonces, le dijo en el versículo 6, lo que es nacido de la carne y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora nosotros tenemos que tener claro en este pasaje, vengan conmigo a ese pasaje de Juan, capítulo 3. Y le dice, el que es nacido de la carne, carne es, y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y no oye su sonido, ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Le dijo Nicodemo, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto digo, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Os he dicho cosas terrenales y no creéis. ¿Qué tal si os dijere las celestiales? Entonces, ¿cómo nacemos de nuevo? Romanos capítulo 10, versículo 8, está claro, dice, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para justicia. Con el corazón se confiesa para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, esto lo remata un siervo llamado Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 1. En el versículo 13, en él también vosotros, óiganme bien, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces son dos elementos, hermanos, que se conjugan en la obra del nacer de nuevo. ¿Cómo se nace de nuevo? Por la palabra y por el Espíritu Santo. La palabra
el Espíritu Santo hace las veces del óvulo y el espermatozoide. Los dos fecundan en la vida nueva. Y ese es el nuevo nacimiento. Venga conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1. Capítulo 1. ¿Están conmigo? Primera de Pedro 1, 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo. Ahí está. Por el amor fraternal no fingido, amados los unos a los otros de corazón puro. Ahora viene el 23. Siendo renacidos, o sea, nacer de nuevo. No de simiente corruptible, como el óvulo y el espermatozoide, sino incorruptible. ¿Por qué? ¿Por medio de quién? Por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que, hermanos míos, ¿por qué les traigo este mensaje? Porque quiero que ustedes recobren, reforcen o asuman o entiendan en su identidad que ustedes no son unos evangélicos peorros. Ustedes son ciudadanos del reino de los cielos, hijos del gran rey, que han nacido de nuevo y que tienen una vida eterna asegurada en los cielos, ¿me entienden? Por ahí así, que ustedes los bautistas, que ustedes los pentecostales, que digan lo que quieran. Van a decir siempre. Pero usted sabe, o déjeme decir, usted debe saber y estar convencido, no importa lo que la gente diga, usted debe estar convencido de que usted es nueva criatura, de que usted ha nacido de nuevo. Y si ha nacido de nuevo, óigame bien, si ha nacido de nuevo, tiene que tener el Espíritu Santo viviendo en usted. ¿Me entiende? Ese Espíritu Santo, Él nos los ha dado. ¿Y sabe por qué nos los ha dado? Porque nos ama. Y sí, a veces los hijos de Dios cometen loqueras por ahí. Está bien, pero eso no dice que no. Si no, mire Israel. Más abominaciones que Israel. Israel debería ser raído de la faz de la tierra. No soy iraní, claro. Pero por su pecado Dios debería raerlos. Pero Dios es fiel ¿a quién? A su palabra. Y por el amor que de Dios a su palabra y por la promesa que le hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob, entonces el pueblo de Israel va a quedarse ahí. Por el amor a David, por el amor a nosotros. Por eso Israel se va a quedar ahí donde está y no va a ser removido. Pasarán por 1000 cosas, pero no va a ser removido. Porque esa es la tierra que Dios les dio a ellos para que la poseyesen por siempre. Ahora bien, lo que respecta a nosotros, de Israel por allá, a nosotros, dice, nosotros también tenemos una tierra. ¿Perdón? Sí, porque si somos ciudadanos del reino de los cielos, tenemos un rey, que es Cristo. Amén. Tenemos su palabra, que es la Constitución. ¿Me entiende? ¿Qué más? Tenemos una cultura. 2 minutos. Porque aquí hay un punto que tengo que pararme por un momento. ¿Saben lo que hacen los enemigos del pueblo de Israel? Los que hacían en esa época. Llevárselo. 70,000, 80,000, no sé. Se los llevaban. Y los esparcían. Por otras regiones, bien lejos. Les daban, qué sé yo, hasta propiedades para que trabajen. Y los de allá, los nativos de los asirios, los traían para acá. Y para que poseyesen la tierra donde habían sacado, ¿me entiendes? Para que se perdiese totalmente la identidad. ¿Sabe? El diablo todavía tiene ese modelo. Que los hijos de Dios pierdan su identidad, de que duden quiénes son. Pero mientras Dios me dé aliento de vida, yo voy a proclamar
para que los hijos de Dios nunca pierdan su identidad. Si yo soy profeta en este tiempo, voy a profetizar. Nadie, por mucho poder que tenga, jamás podrá contra la iglesia de Dios. Nadie podrá quitarles la identidad que ustedes tienen. Ciudadanos del reino. Digan amén. Ciudadanos del reino. Su rey vive para siempre. Y como él vive, ustedes vivirán también para siempre con el rey. No se quieren, no aplaudan tanto, ya van. Si aplauden con lo que voy a decir, entonces me sentiré que fui usado por Dios. ¿Con qué vendrá? Vean Juan 17:6. Esa fue la luz que hizo Jesucristo. Dice el verso 6: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Y dice más adelante, dice, Padre, dice, yo ruego por ellos. 9. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. Pero mire el 11, dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Pero mira lo que dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno como nosotros. Cuando yo estaba en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. ¿Me está diciendo? ¿Están oyendo lo que dijo él? Epa, ¿qué dijo? No son. Así que aquí no hay venezolanos, aquí no hay americanos, aquí no hay canadienses, aquí no hay colombianos, aquí no hay. Somos ciudadanos del reino de los cielos. ¿Me está oyendo? Ciudadanos del reino de los cielos. Vaya dándole cabida a estas palabras que les voy a decir estas próximas semanas. Usted y yo somos ciudadanos del reino de los cielos. Ok, debemos nuestro deber a Venezuela, vamos a nuestro país, todo lo que usted quiera decir. Pero por encima de todo, nunca se nos pierda que hay algo aquí, que esta palabra que les dije al principio, mundo, es la palabra cosmo. Y la palabra cosmos significa un sistema. No pertenecemos a este sistema. Porque este sistema habla de una manera con la cual nosotros ya aborrecemos. Amén, dígame. Ellos se conducen de una manera a la cual nosotros no estamos llamados a conducirnos, sino a conducirnos como ciudadanos del reino de los cielos. Porque ejemplos ha sido dado para que sigáis sus pisadas. ¿Me entiendes? Entonces ya no hablamos como ellos, ya no nos vestimos como ellos, ya no nos conducimos como ellos. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Vamos a orar. Amado Padre, identidad, propiedad, sabernos que somos tuyos y jamás dudar, porque la duda te ofende. Porque jamás invalidaremos la obra de la cruz, el precio de nuestro rescate, el precio de nuestro nacimiento. Ahora somos tuyos, hijos tuyos,
por voluntad tuya. Porque tú nos escogiste a nosotros para ser ahora tu pueblo, los ciudadanos del reino de los cielos en la tierra, para declarar tu nombre y tus virtudes anunciar donde quiera que vayamos. Bendice esta palabra en los corazones que la han oído. Y tú y solamente tú recibe gloria en el nombre de Jesús.